es más corto que este y por lo tanto la resultante va a ir hacia la izquierda, pero esta es la observación respecto a tierra. Esta es la traza que está dejando ¿cómo se llama? La lancha en el río, pero observado respecto a tierra. Pero es lo mismo, ¿se fija? Si a este vector le sumo esto, obtengo la resultante. ¿Se fija usted cómo en el problema anterior me quedó este primero y luego ese? ¿Se fija? Este primero y luego ese para encontrar la resultante, porque la suma es conmutativa, pero ahora quedó que si a continuación de la lancha respecto al río le sumo la versión al río respecto a tierra, obtengo la resultante. Oye, pero me estoy dando vuelta en lo mismo. ¿Por qué? Porque si no le gusta ese triángulo, si a la velocidad del río respecto a tierra, que vale 4, le sumo, voy aquí, le sumo, ¿no es cierto?, la velocidad de la lancha respecto al río, que va a ser una cosa así, velocidad de la lancha respecto al río, que es de 6, esta es la resultante, pero ese vector que está ahí, ¿cómo es con este? El mismo. Entonces usted escoge a voluntad lo que más le parezca, pero la corriente es la misma, ¿se fija? Por eso, si estaba dado el valor de 6 con el ángulo de 60, yo dibujé esta primero, le sumo la del río respecto a tierra y obtengo la resultante. Pero si hay un ángulo de 60 con la horizontal, no lo quise dibujar, sino que dibujé o escribí, mejor dicho, acá 30 grados. Pero como me quedó fuera del triángulo, ese ángulo con la horizontal, ¿cómo es con ese? Igual, por eso ahí hay 30 grados. Entonces, mire, esto vale 4, esto vale 6, esto es lo que quiero calcular, rapidez de la lancha respecto a tierra, donde el ángulo que se opone vale 30. No tengo un triángulo rectángulo, utilizo el teorema del coseno. Si quiero calcular este lado, necesito los otros dos lados libres y el ángulo que se opone a lo que quiero calcular. Por eso dije el tiro, la rapidez de la lancha respecto a tierra, la raíz, como estaba elevado al cuadrado, 4 al cuadrado más 6 al cuadrado, menos 2 veces 4 por 6 por el coseno del ángulo que se opone, ¿no es cierto?, que es 30 grados, y eso me da 3,23 kilómetros por hora. ¿Ya? Si tengo 3,23 kilómetros por hora, tengo precisamente cuánto mide eso. ¿Qué fue lo que hice después? En el triángulo que queda, calculé el ángulo alfa. ¿Cómo lo calculo? Con la ley de los senos. 4 va al seno que se opone, como este valor que vale 3,23 va al seno del ángulo que se opone, que es de 30 grados. Y eso me permitió calcular el ángulo, que es de 38,26 grados. ¿Para qué? Bueno, lo vamos a ver de ahí. Pero esto es lo que cuesta. Yo no sé por qué cuesta tanto, porque es práctica al final de cuentas. Pero lo único que tiene que hacer usted es convencerse de ese triángulo que está presente ahí, ¿ya? Donde, si yo sumo S más S, que viene siendo S más S, claro que me da eso. Si la naturaleza se comporta tal que la observación resultante es siempre respecto a tierra. La suma de 6 más 4 me da eso. Pero no vaya a decir nuevamente, claro, esto es 6 más 4, 6 más 4, 10. No, pues estamos sumando estas cuestiones que tienen dirección y sentido, ¿ya? Yo creo que nunca están perdidos, vamos a decir 6 más 4, este me da 10, ¿ya? Pero la relación vectorial es una suma. Solamente cuando los vectores estén paralelo o antiparalelo se suman o bien se restan. Entonces, entendamos la lancha respecto a tierra no va a dar acá al punto B, porque se está moviendo a lo largo de esta línea, va a ir a dar acá. Por lo tanto, voy a calcular el tiempo que demora en ir desde aquí hasta acá y luego desde aquí hasta acá, porque eso dice que aquí corta el motor y es arrastrado por la corriente, que es de 4 kilómetros por hora. Ya, calculé cuánto es la rapidez de la lancha respecto a tierra, calculé este ángulo alfa. ¿Qué es lo que haría usted ahora? Bien. Calcular el tiempo, pero el tiempo, ¿qué es lo que le falta? Falta la distancia que ha recorrido respecto a tierra. ¿Qué es la distancia respecto a tierra? 0,76. No, porque la lancha se mueve a lo largo de esta línea.
no está moviéndose perpendicular a la corriente, recorre esa distancia, que fue lo que hice. Lo hice acá. Lo hice acá. Trate de entender. Esto eran los 0,76. La lancha se mueve a lo largo de esta línea. Yo calculé que este ángulo es 38,26, pero con respecto a la vertical, donde está esta distancia, ahí tenía 60 grados. ¿Cómo calculo ese ángulo que viene siendo ese? 60 menos 38,26 me da 21,74. Entonces, si tengo el triángulo rectángulo ahora, donde acá tengo 0,76 y tengo este ángulo, ahí calculé la distancia a la cual toca respecto a tierra la lancha en la otra ribera, y luego tiene que navegar con el motor cortado a 4 km/h para llegar al punto B. Entonces le puse distancia AB', porque según yo va a dar el punto B', pero después va a tener que recorrer cierta distancia desde este punto a ese punto. ¿Está claro? ¿Está ahí, cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo calculé? Yo dije que el coseno de este ángulo, cateto adyacente partido por la hipotenusa, 0,76, que es el cateto adyacente, y la hipotenusa vale esa distancia. Bueno, la distancia es de 0,818 kilómetros, y el tiempo, la distancia partido por la rapidez. ¿Cuánto demoró la lancha en el segundo trayecto en llegar al punto acá B', que está desplazado del punto B? Demoró, bueno, sigue en la otra hoja, pero hasta ahí estamos claros. Si no, lo volvemos a repetir. Pero ese tiempo da 0,253 kilómetros. Bueno, horas, perdón. Pero ahora me falta otro pedazo de tiempo. Porque aquí, cuando llegó al punto B', ¿qué fue lo que hizo? Cortó el motor. Tengo que calcular ahora el tiempo que demora en ir desde aquí hasta acá, moviéndose a ¿cuánto? A 4 km/h. ¿Pero qué falta? La distancia. ¿Y la distancia cómo la calculo? Bueno, por Pitágoras tengo eso, o mejor con el seno. Seno de este ángulo, esa distancia partido por eso. O la tangente de este ángulo, eso partido por eso. No sé cómo lo hice ahí, ya ni me acuerdo, pero vamos a verlo el tiempo. Pero tengo que calcular la distancia. Lo usé con la tangente, se me ocurrió usar la tangente. Tangente, distancia B', partido por 0,76, ¿no es cierto? Cateto opuesto, partido por cateto adyacente. Y esa distancia da cateto opuesto, ahí está, partido por cateto adyacente, 0,76, y eso da 0,303 kilómetros. ¿Cómo calculo el tiempo? Esa distancia partido por la rapidez, la corriente, porque cortó el motor, y da 0,076. ¿Cuánto vale el tiempo en el segundo trayecto? Bueno, del punto A hasta B', y desde B' al punto B, tengo que sumar, y ahí tengo el tiempo que es 0,329. Pero eso, ahí están los dos tiempos. Si se mueve respecto a tierra de forma perpendicular a la corriente, va a demorar 0,17 horas. Si según la brújula del piloto, 60 grados del norte hacia el oeste, y después corta el motor y que lo arrastre la corriente a 4 km/h, demora 0,329 de hora. Eso. Entonces, fija que es simple, pero es lógica, es lógica en relación a entender que todo lo que manda, esa cosa que es muy difícil. ¿Sí o no? No tanto, ¿cierto? Pero hay que convencerse de estas cosas. Dígame. ¿Podría aprender ahí? Claro. ¿Lo que viene al lado? ¿Viene al lado? ¿No? Ya. Pongámosle 19. Se va a demorar en agarrar ahí, pero un ratito va a tirar. Ahí. Sigamos entonces. Eso. Sigamos entonces. Ahí está la velocidad. Ya. Sigamos entonces. Yo voy mezclando entre un tipo, otro tipo, para que le quede como la claridad, qué sé yo, pero
Déjeme irme. A ver si está ahí. Bueno, ahí está rayado, no sé, pero yo lo voy explicando. Ahora, entre paréntesis, a mí no me costaría nada. Yo borro todo esto y hagamos este ejercicio, pero me demoro más. O sea, hay tantas variantes que prefiero tenerlo de esta forma, que se lo voy explicando, ¿ya? Si no les gusta lo vamos resolviendo, pero haríamos menos ejercicio, creo yo, no sé. Porque hay una parte que yo no les puedo dejar a ustedes que lo mastiquen, a lo mejor eso viene para después, una vez que ya entiende algunas de estas relaciones. ¿Ya? Y yo lo que quiero es que usted asimile la simplicidad de estas cosas. Entonces leamos, miren. Un barco se desplaza con rapidez constante de 10 kilómetros por hora con respecto a las aguas de un canal de ancho de igual 10 kilómetros. Mire qué simple. Un barco se desplaza con rapidez constante de 10 kilómetros por hora con respecto al piloto, con respecto al capitán, porque dice con respecto a las aguas de un canal de ancho de igual 10 kilómetros. ¿Ya? Si el sistema en movimiento, que es el río, la corriente, es con respecto al piloto. O sea, significa que hay un barco que se está desplazando a 10 kilómetros por hora según el capitán que está mirando ahí en el velocímetro de lo que es el barco, cuya corriente es uniforme y de rapidez 5 kilómetros por hora. Está indicado aquí, ¿ya? El barco o el vapor cruza el canal con su proa apuntando hacia la otra ribera respecto al capitán. O sea, la velocidad del barco respecto al río es perpendicular a la corriente, porque el capitán piloto es el sistema en movimiento. ¿Está clarito? Una vez en el otro lado, retorna siguiendo el mismo trayecto que de ida. Compare porcentualmente los tiempos de ida y regreso del barco. ¿Qué significa eso? Que el barco, según el capitán, orienta la brújula hacia el norte. Claro, pero respecto a tierra, como tengo la corriente, el barco va a dar acá. Pero después, llegando acá en el viaje de vuelta, cuando traen los turistas de vuelta, sigue el mismo camino, la misma traza y va a dar al punto inicial. ¿Ya? La pregunta es, ¿la plata que cobra en el viaje de ida será lo mismo que en el viaje de vuelta? Bueno, está preguntado de forma distinta. Compare porcentualmente los tiempos de ida y regreso del barco. ¿Será que demora lo mismo en el viaje desde aquí hasta acá que desde aquí hasta acá? Veamos. Voy a mostrar algo que no se debería haber hecho, y es la razón de que usted ponía ahí como una cara extraña que piloto es lo mismo que sistema en movimiento. Pero mire, bueno, la partícula es el barco, el sistema en movimiento es el río, ¿no es cierto? Y la letra S sigue siendo lo que es la tierra. La velocidad del barco respecto al río va a la velocidad del río respecto a tierra, me da la velocidad del barco respecto a tierra. Ahí está, la velocidad de la partícula, que es barco, respecto a S, es la velocidad de la partícula respecto a S', más la velocidad de S' respecto a S. Por lo tanto, eso es lo que se usa siempre. Pero en el problema está diciendo, el barco cruza el canal con su proa apuntando hacia la otra ribera respecto al capitán, respecto al piloto, respecto al río. Está clarito que la velocidad del río respecto al barco respecto al río, que vale 10, es perpendicular a la corriente. ¿Está claro eso, cierto? Si le sumo la corriente, que dice que es de 5 kilómetros por hora, me da la resultante, donde que bueno, formamos 90 grados y la raíz de 125 me va a dar la rapidez del bote respecto a tierra, 11,18 kilómetros por hora. ¿Ya? Este ángulo θ que está acá es el mismo ángulo θ que se está formando respecto a tierra. Respecto al piloto, él dice, no, pues si voy hacia el norte, voy perpendicular a la corriente, ¿no es cierto? Porque eso dice. ¿Cómo calculo este ángulo? Este ángulo que está acá, ¿no es cierto?, sale que es el mismo ángulo del triángulo de velocidades. Esto vale la raíz de 125, esto vale 5, esto vale 10. Si me equivoqué en este valor, más conviene usar los catetos. Por eso, tangente θ
5 partido por 10, tangente teta, aquí está, 5 partido por 10 y el ángulo vale 26,57 grados. ¿Cómo calculo la distancia que recorre el barco respecto a tierra? Bueno, acá, coseno de teta, ¿qué es lo que es coseno de teta? 10 partido por esta distancia. Ahí está, 10 partido por esa distancia. ¿Cuánto vale la distancia que recorre el barco respecto a tierra? 10 partido por coseno, 11,18. ¿Cuánto vale el tiempo de ida según tierra? Distancia que recorre, 11,18. Ahí está. Rapidez del barco respecto a tierra, 11,18, da 1 hora. Oye, pero esto no había que hacerlo. ¿Por qué? Porque respecto al capitán, el capitán mira y dice, oye, si yo voy hacia el norte y me muevo ¿a cuánto? A 10 kilómetros por hora. Y sé que esta distancia vale 10. ¿Y cuánto vale 10 partido por 10? 1 hora. ¿Se fija? La rapidez del barco respecto al río es la velocidad del barco respecto al piloto, que en este caso es el capitán. Entonces yo cuando miro, para sacar el tiempo de ida, ¿tendría que haber hecho todo este jugo que vi acá? No, pues digo 10 partidos por día, 1 hora al tiro. Porque es la observación respecto al capitán. Si el capitán mira su velocímetro, marca 10 kilómetros por hora. ¿Hacia dónde voy? Hacia el norte. Y hacia el norte, partiendo de aquí, son 10 kilómetros. Por eso 10 partidos por día me da 1 hora. ¿Por qué lo hice de esta forma? Para justificar el hecho, ¿no es cierto?, que ya estamos claros, debería haber partido con este problema de lo que expliqué ahí con la corriente y esas cosas, pero ahí está clarito que por qué da 1 hora. Y tiene que dar 1 hora, porque los tiempos son simultáneos, pero la distancia y la rapidez son relativas. Pero este valor final aquí y acá tiene que ser exactamente el mismo. ¿Estamos claros, cierto? Ese es el tiempo de ida. Me falta el tiempo de vuelta ahora, desde aquí hasta acá. En el viaje de ida demora 1 hora, en el viaje de vuelta es lo que quiero calcular. Porque dice, compare los tiempos de ida y regreso del barco. Entonces es lo que aparece por acá. Si alguien tiene una hojita, ahí va haciendo la lista, o a lo mejor ya tuvieron una lista. Ya, porque de repente sacan varias hojas, él va a sacar una hoja. Ya, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque dice en el viaje de vuelta sigue siguiendo el mismo trayecto que de ida. O sea, si se movió respecto a tierra desde A hasta B, ahora va desde B hasta A siguiendo esta misma línea. Pero esta línea es la velocidad del barco respecto a tierra, ¿no es cierto? Pero tengo la misma corriente. Si esta es la resultante y uno de los sumando, el barco tiene que enfilar bajo qué dirección y qué sentido, esta que está acá. ¿Se fija? La resultante de los dos vectores relativos me da respecto a tierra. Pero esta línea es esa línea que está presente ahí. Entonces, pucha, qué bueno que nos topamos con un triángulo rectángulo, pero cuidado, porque en el viaje de vuelta no tengo un triángulo rectángulo. Pero, si la resultante respecto a tierra, que es esta línea, que la dibujé acá, que es igual a uno de los sumandos que no ha cambiado la corriente hacia la derecha, que vale 5, está de cajón de que si tengo uno de los sumandos, el otro tiene que ir aquí para que la resultante me dé eso. Fíjense, si este ángulo es θ, ¿cuánto vale ese ángulo alfa? Que es ese ángulo que está ahí. Ese ángulo que está aquí se repite aquí, ¿no es cierto? Con la vertical. Pero acá tengo 90. Por lo tanto, el ángulo alfa vale 90 más θ. Y 90 más 26,57. Ahí está, con 90 más θ, 116,57. O sea, ese ángulo también está, ¿no es cierto?, predeterminado. Porque este alfa es ese alfa. Hasta ahí tengo 90. Pero ese ángulo es θ que está presente ahí, ¿no es cierto? Y 90 más, ¿cuánto era? Más 26,57 era 116,57. Entonces, ¿qué es lo que quiero calcular? Quiero calcular cuánto vale esto. Porque la distancia respecto a tierra, en el viaje de ida y en el viaje de vuelta, ¿cuánto? Es el mismo. Si este es el punto A, este es el punto B, desde B hasta A respecto a tierra es exactamente lo mismo. En el viaje de ida, según el capitán,
tenía que recorrer ¿cuántos kilómetros? 10. Pero en el viaje de vuelta, según el capitán, ¿sabe cuántos kilómetros tiene que recorrer? No, porque lleva esta dirección y este sentido que es desconocido. ¿Se fijan? Entonces, igual tenía que calcular esa distancia que daba 11,18, porque es lo que necesita en el viaje de vuelta. En el viaje de ida lo podía hacer tanto respecto al sistema en movimiento, que el capitán o el río, o respecto a tierra, pero en el viaje de vuelta no lo puedo hacer respecto al capitán o el sistema en movimiento. ¿Por qué? Porque no conozco la distancia, no conozco cuánto registra el cuenta kilómetros según el capitán. Entonces sigamos. Déjeme bajar un poco más. Profe, y en caso de que no hubiéramos hecho todo eso, el cálculo previo, ¿cómo lo haríamos que no tuviéramos el dato de los 0,18? El dato de Tendríamos los... que regresar y hacerlo de nuevo. ¿Cuál de los 6,18? 11,18. Ah, bueno, en la primera parte yo hubiera dicho 10 partidos por día en una hora. Claro, no hubiéramos ¿Ya? hecho todo eso. Y después lo que tendría que haber hecho, igual tendría que haber calculado este ángulo. O sea, igual tenía que hacer esto para sumar 10 más 5, ¿verdad? Y la tangente 5 partidos por día. Por lo menos haber hecho eso. ¿Y con lo que tenemos ahí abajo podemos sacar eso? ¿Perdón? Con lo que tenemos aquí abajo. No, porque este ángulo salió de este ángulo que está acá. O sea, igual tenía que hacer eso. Pero yo lo puse acá por si alguien quería colocar, oye, si ya calculé el tiempo de, o sea, esto tiene mérito. Tiene la mitad del problema hecho, de alguna forma, ¿no? Esto vale más que haber hecho esto. Porque usted lo coloque ya es más mérito. A mi juicio tiene más de la mitad del impacto. Porque se convenció que por eso en el movimiento relativo, ¿no es cierto?, tiene que haber dos sistemas y usted escoge que siempre tiene que trabajar menos. Y en el sistema en movimiento trabajaba menos. ¿Ya? Pero es típico pensar que siempre hay que sacarlo respecto a tierra. Bueno, da lo mismo, pero acá se demoraba menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que hice? La ley de los senos. 10 va al seno de 116,57 como 5 va al seno de beta. ¿Qué fue lo que hice? Despejé el beta, teniendo este ángulo beta, despejé el ángulo gamma. ¿Para qué? Para no usar el teorema del coseno, porque si no me va a salir muy largo. Entonces, despejé el beta, como la suma de estos tres ángulos me da 180, el gamma que me falta es el total menos los otros dos, o sea, este ángulo gamma es 36,86. ¿Y qué fue lo que hice? Dije, esto va al seno del ángulo como 10 va al seno de alfa, para despejar cuánto vale esto. Si no es que un lado lo tenga que calcular por el teorema del coseno. Teniendo el gamma, usé nuevamente la ley de los senos y me da que 10 va a lo, 10 va al seno de alfa, 10 va al seno de 116,57, como este lado que quiero calcular va al seno de gamma, donde el gamma ya lo calculé que es 36,86 gramos. ¿Ya? Y de aquí despejé, esto lo paso para arriba y despejo la rapidez del barco respecto a tierra, pero en el viaje de vuelta que da 6,71 kilómetros por hora. Ya el tiro dice que el tiempo en la distancia que ya la habíamos calculado, que era 11,18 partido por la rapidez, y da que el tiempo es 1,67 horas. O sea, el viaje de ida dura 1 hora, pero el viaje de vuelta es 1,67 horas. Por lo tanto, el capitán, ¿dónde cobra más? ¿En el viaje de ida o en el viaje de vuelta? De vuelta. Usted dice, ¿y por qué? Si la distancia entre A y B es la misma entre B y A, y según su cuenta kilómetros, o sea, su velocímetro, usted siempre se mueve a tiempo. ¿Se fija? Pero claro, pues, dura más tiempo, pues, gasta más combustible, ¿o no? Sí, pues, porque el tiempo transcurrido es más grande. ¿Ya? ¿Cuántos kilómetros registra el cuenta kilómetros en el viaje de vuelta según el capitán? 11,5. Se mueve a 10 kilómetros por hora, según él, y ha pasado un tiempo de 1,67 horas. ¿Cuántos kilómetros registra el cuenta kilómetros del barco? Distancia, rapidez por tiempo. ¿Cuántos kilómetros? 16,7. Y la señora le dice, sin vergüenza, está ahorrando, ¿cuánto? Un 67% más
el capital le dice, oye, pero si me demoré más tiempo, tuve más gasto de combustible, recorrí 16,7 kilómetros en vez de 11, ¿dónde le dice? Pero eso es, pues. Bueno, como decía, comparar los tiempos, el viaje de regreso demora un 67% más que el de ida. Pero era eso, pues. O sea, estoy usando en todos los problemas esto. Pero esto tiene también el triángulo, donde en el triángulo tengo un triángulo rectángulo o hay un triángulo en general, que hay que tener sumo cuidado, que siempre en la mayoría de los problemas voy a tener la resultante, pero tengo uno de los sumando, el otro tengo que unir el que sigue desde aquí hasta el final. Y acá me hace ver que esta es la resultante. ¿Se fija que no es tan complicado? No hay ninguna cuestión de integrales, derivadas y cosas por el estilo. Pero la física no es reemplazar números en una fórmula, sino que es una lógica que, teniendo la claridad de estas cosas, usted se saca el miedo de lo que es la asignatura, ¿ya? Donde los problemas que se han preguntado son los que están en esas pautas, esto que está aquí, y por lo tanto, sáquese el miedo, sáquese la cosa, la nebulosa, trata de entender esto. Si lo entiende, le va a ir bien. Pero yo no voy a cambiar, mira, ahora se fue al chancho, no tengo por qué. Pero evaluarlo de acuerdo a lo que hemos visto. Esta es la ecuación general, eso que está ahí y eso del movimiento uniforme. Pero fíjese que alcancé a ver tan solo 2 ejercicios nomás, ¿ya? Pero la idea es que hay que explicarlo. Yo diría que si yo me pongo a resolver los ejercicios, algunos los voy a resolver yo, pero no me da la lata de resolverlos de nuevo, ¿ya? Si no les gusta, para la otra clase traigo todo borrado, ¿no es cierto?, con el enunciado y lo vamos resolviendo acá. Ya, pero es que no vamos a avanzar tanto. Usted va a decir, bueno, mejor, pues así no entra tanta materia para las cosas, ¿ya? Pero como le digo, ustedes pónganle la mano encima, ¿ya? Mira, yo no estoy negándome a los ejercicios, a pesar que le pasé la pauta de los ejercicios. Yo esto, a lo mejor, como es nuevo, usted no lo conoce y lo podría usar para el certamen. No, si todos los problemas que usted tenga, mejor todavía. Yo no he sacado el tomo 2 todavía, porque este podría ser como el volumen 1, que fue hasta el 2008, y del 2008 al 2014, bueno, no sé, podría sacar el tomo 2, pero aquí están el resto de problemas que no están incluidos aquí, para que usted los tenga. Pero como le digo, no saca nada con aprenderse los de memoria, son cosas muy parecidas, ¿ya? Sería bueno ponerle la mano encima y tratar de hacerlo. Nuevamente, para la próxima.